Desafía el sistema, rompe el límite de ayer. Aquí la tecnología. El reloj no se detiene. El 14 de octubre de 2025, Microsoft le quitó el soporte vital a Windows 10. ¿Qué significa esto para ti? Que tu computadora, tus archivos personales y cuentas bancarias quedarán expuestos a virus, porque dejarás de recibir parches de seguridad. La solución que te quieren vender es que tires tu equipo a la basura y compres una PC nueva solo para cumplir con los absurdos requisitos de Windows 11, pero aquí en el búnker no aceptamos la obsolescencia programada. Hoy te voy a enseñar paso a paso cómo instalar la vía de escape definitiva. Comienza la operación rescate. Windows 11 llegó con exigencias que dejan fuera el hardware que funciona perfectamente. Windows 11 consume demasiados recursos de tu computadora sin necesidad. El sistema operativo bloquea hardware antiguo, obligándote a cambiar de equipo de forma injusta. Esto genera una lentitud inmediata al devorar gigabytes de memoria RAM solo al encender. Además, sus procesos ocultos rastrean tu actividad enviando datos innecesarios de forma continua. Es hora de romper las cadenas de Microsoft y descubrir al verdadero enemigo de tu hardware. Te exige un chip TPM 2.0, devora casi 4 GB de memoria RAM solo por encender y está lleno de telemetría oculta. La alternativa que instalaremos hoy es Linux Mint Edición XFCE, un sistema gratuito, inmune a los virus de Windows y consume apenas 600 MB de RAM. Tu laptop vieja no está rota, solo tiene el motor equivocado. Vamos a cambiárselo. Mantener este búnker operativo requiere cientos de horas de investigación y pruebas para traerte soluciones reales. Si este video te ahorra cientos de dólares en una PC nueva, el mejor apoyo que puedes darnos es dejar tu like y suscribirte. Y si te suscribes, te aseguro que nunca más serás rehén de una licencia de software. Únete a la resistencia. Paso número 1, la descarga. Vamos a la página oficial de Linux Mint y elegimos la edición XFCE. El primer paso de nuestra operación de rescate es totalmente digital, seguro y completamente gratuito. Ingresamos de forma directa en el portal oficial del sistema operativo para descargar la imagen limpia. Nos desplazamos por las opciones hasta ubicar la versión técnica conocida como la edición ligera. Esta variante está diseñada milimétricamente para consumir el mínimo de potencia en tu procesador antiguo. Hacemos un solo clic y el archivo de instalación comenzará a guardarse de forma inmediata. Paso número 2. El USB de rescate. Conecta un pendrive vacío de al menos 8 GB. Para el segundo paso, necesitamos transferir los archivos de instalación a un dispositivo externo portátil. Conectamos un pendrive vacío de 8 GB y ejecutamos nuestra aplicación de flasheo técnico. Hacemos clic en el buscador interno del programa para seleccionar la imagen descargada previamente. Presionamos el botón principal de inicio y aceptamos la advertencia de formateo del dispositivo. La barra de progreso avanzará por unos minutos creando de forma segura tu llave maestra. Usaremos un programa gratuito llamado Rufus o Balena Etcher para grabar el sistema en el USB. Ya tienes la llave maestra. Paso 3. La cirugía. Enciende tu PC con el USB conectado, entrarás en modo vivo para probarlo sin borrar nada. Llegamos a la fase más crítica e importante de toda nuestra operación técnica: la instalación. Reiniciamos nuestra computadora desde el dispositivo USB para ingresar en el entorno seguro de prueba. Pulsamos el icono del instalador y avanzamos las opciones de configuración de idioma e interfaz. Aquí está el secreto para vencer el miedo. Seleccionamos la opción de instalar junto a Windows. El instalador dividirá el disco de forma automática, protegiendo todos tus archivos previos. Si te gusta, haz clic en instalar. Y recuerda, elige la opción instalar junto a Windows para mantener ambos sistemas separados y seguros. Antes de terminar, quiero revisar la bandeja de entrada del búnker. Muchos tienen miedos totalmente válidos antes de dar el salto. Primera duda:
Digi, no sé nada de comandos, ¿puedo usarlo? Absolutamente. Ese es el mayor mito de la tecnología. En 2026, el sistema es visual. El gestor de software es idéntico a la tienda de apps de tu celular. Instalas todo con un clic. Segunda duda crítica. ¿Qué pasa con mis programas de Office o Adobe? Tienes LibreOffice instalado de fábrica, compatible con Word y Excel. Y aquí está la recompensa visual de nuestra cirugía técnica, el primer arranque completo del sistema. El sistema operativo carga de forma inmediata en hardware antiguo, donde Windows 10 se congelaba. Abrimos el nuevo navegador web y entramos directamente a nuestra plataforma de contenido audiovisual. Los videos cargan de manera instantánea y fluida, sin interrupciones ni retardos molestos. Tu vieja computadora ha resucitado por completo y está lista para trabajar de forma óptima por muchos años. Y si tu trabajo exige los originales, en el nivel 11 te enseñé a virtualizar Windows en una ventana. Tienes lo mejor de ambos mundos. Misión cumplida. Tu computadora ha resucitado, está blindada y lista para trabajar por años. Pero no bajes la guardia. El mundo está cambiando. En el tema 13 te enseñaré cómo instalar tu propia inteligencia artificial privada, sin internet, directo en tu disco duro. El cerebro de tu PC será solo tuyo. Activa la campanita para no perderte esa operación. Soy Digi. Cambio y fuera. Desafía el sistema, rompe el límite de ayer. Aquí la tecnología responde a tu poder. Clic, enter, toma el control. Y repete 360. Tu búnker, tu regla, tu revolución. Y repete 360. Tu búnker, tu regla, tu